¿Está? 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 Perdón. Ahí, por ejemplo, veo que vas a 319 kilómetros por hora, ¿no? Aquí. Y bajas la velocidad abruptamente a 67.5. ¿Cómo logras eso? ¿Es puro con frenos, balatas, o haces freno de mano y metes también, no sé, me imagino que para las curvas tan cerradas a lo mejor hasta algo de drift, ¿no? Casi. O de plano frenas con motor, o qué es lo que haces ahí. Pues mira, es una muy buena pregunta, porque es algo que cuesta mucho trabajo entender. Hasta cuando lo estás viendo, cuando lo ves afuera, yo creo que es de las cosas más impresionantes. Así les cuento un poco, ¿no? La primera vez que manejé un coche de Indy, primero fui a Phoenix y los coches ahí promediaban como 300 kilómetros por hora de promedio en un óvalo. Yo dije, esto, mejor ni me subo porque esto yo no voy a poder. Bueno, pude. Cuando fui a Indianápolis, son óvalos. En Indianápolis andábamos mi vuelta más rápida en Indianápolis fue ese año 234 millas por hora de promedio, que ahorita ustedes que están estudiando sacarán la cuenta más rápida que yo, pero que son como 370 kilómetros por hora más o menos por hora de promedio. Imagínate, llegas, y yo tenía 19 años, y llegas y de repente de la nada te pasa un coche a 385 a la recta, dices, no hombre, eso seguro si no voy a poder. Bueno, pude. Pero cuando empiezas a ir a pistas y ves la frenada y en la distancia que los coches frenan, es impresionante. Por ejemplo, en los rallies sí se usa mucho el freno de mano para que el coche gire, porque lo que hacen es que bloqueas tus llantas traseras para que pierdan totalmente el agarre y hacen que el coche gire. A veces en lodo sí cruzas tu coche para que tu coche para que pierda velocidad. Si el coche lo derrapas, pierde velocidad más rápido, pero no tienes carga aerodinámica. En un Fórmula 1 o en un coche de Indy, en el momento que tu coche se cruza un poquitito, pierde mucha carga aerodinámica. Entonces, con lo que más dependes y con lo que más te ayuda a frenar es tu carga aerodinámica. Y es en lo que, por eso, el tema de la suspensión, eso no lo mencioné, pero todo el tema del coche de control y cómo viaja y cómo se mueve, ya es más pensado por el tema aerodinámico. Y el coche, en un ideal, pues sería que el coche fuera una tabla, ¿no? Porque entonces en el túnel de viento ya saben que tu coche máximo a carga aerodinámica pues está tanto. Eso te ayuda para frenar o para curvear. Pero bueno, en una curva rápida normalmente quieres tener más, entre más rápida sea la curva, quieres más agarre atrás, entre más lenta, viceversa, adelante. Pero bueno, pero en la recta lo que quieres es pues que el coche tengas la menos resistencia posible. Entonces generalmente, como tienes tu ala más grande atrás, generalmente quisieras que el coche estuviera levantado. Entonces es algo en lo que los ingenieros trabajan mucho para que el coche esté en la posición que quieres. Entre más rápido vayas, pues tener que el coche de preferencia pudiera estar así, pero ya están prohibidas. Antes hubo una época que desarrollaran, antes de que las prohibieran, las suspensiones activas, que podían mover el coche cuando tú quisieras. Ahora ya no se puede. Entonces, digo todo esto, ¿por qué? Porque lo que haces, tú como piloto, lo único que haces es frenar lo más duro posible, que son... O sea, yo les digo que mi ingeniero me decía, yo no entiendo ni idea cómo con esas piernas tan flacas puedes frenar con esa potencia, pero en 1000 libras de presión por pulgada cúbica, supongo que algo así. Entonces tú lo único que haces es frenar lo más duro que puedas. Generalmente una gráfica de frenos se ve como que el pedal está, si esto no es nada, esta raya de aquí abajo, y esto fuera todo, ¿no? Normalmente lo que quieres es subir lo más rápido posible, porque entre más carga aerodinámica tienes más agarre, y después tú vas modulando y vas bajando, porque cuando estás llegando a esta velocidad, como no tienes carga aerodinámica, es mucho más fácil bloquear los frenos. Entonces tú, para responderte ahora sí que como piloto, es que el coche lo más derechito posible, el volante lo más derecho posible, y frenar lo más duro posible, y modulando para no
no bloquear, pero pues en muchas de estas acabas frenando, los Fórmula no frenan tanto, que el final de tu frenada es ya con curva, entonces como empiezas a dar vuelta, cambian tus pesos, se levanta generalmente tu llanta interior, pierde peso. Si ven cuando bloquean, en el 99% de las veces que alguien bloquea es la llanta interior porque pierde carga, ¿no? Entonces, sí. Aproximadamente la distancia entre la sección roja y la sección azul, que son 10 metros. ¿O? No, mucho más. Es mucho más. Ah, ok. No, pero bueno, se sienten como 3 metros, pero han de ser, no sé, yo creo que unos 50 metros, yo creo. Gracias. A ver. Te oigo, yo creo, o bueno, como quieran. Me llamó la atención que decías cuando entrar a la curva quieres que el coche esté más suelto de la suspensión, como que role más, para disminuir, entiendo, la transferencia de peso lateral. Pero ¿de qué manera te ayuda que esté un poco más rígida cuando ya pasas ese transiente que estás entrando a la curva y vas en modo estable? ¿Qué prefieres? ¿Que haya más transferencia o menos transferencia de peso? Todo es un balance, ni muy, ni tan. El coche se puede ir de adelante o de atrás porque está muy suave, porque hay mucha transferencia de peso o porque hay poca transferencia de peso. Y todo es el resultado final, lo que les di al principio, de cómo trabajas tu llanta. Por ejemplo, por eso está el camber, ¿no? De la llanta, porque es cuánta área usas y cuánta... el balance de cuánta carga le das por centímetro cuadrado. Entonces tú quieres tener la mayor cantidad de contacto de tu llanta con el piso, pero al final tienes determinada carga. Entonces ese balance, y es lo mismo con la dureza de la suspensión, ¿no? Y va en relación a cuánto agarre hay en el asfalto, en la pista, cada curva. Entonces no hay una respuesta correcta. El coche siempre puede estar muy duro o muy suave. El mismo coche, el mismo día, y es parte de lo que es pues al final es lo que funcione mejor y cómo te sientas tú más cómodo, ¿no? Los coches modernos, como la Fórmula 1 y eso, también el chasis es 100% rígido porque son de fibra de carbón, que la flexión es mínima, lo cual hace pues que también las llantas también, ahorita en la Fórmula 1, que la suspensión ya casi mucho es en las llantas, ¿no? Porque todo es, o sea, son llantas con un perfil mucho más grande, entonces hay mucho de la suspensión es la llanta. Entonces la presión de las llantas también es algo que no hablé, que es uno de los ajustes que también se puede hacer en la presión de la llanta. Entonces perdón que no te pueda responder, pero ni muy ni tan. En conjunto, ¿no? O sea, tú al final a tus ingenieros les dices qué es lo que sientes y qué es lo que hacen, ¿no? Y obviamente el coche viene por un diseño, generalmente ya trae saben que es una ventana, y más o menos dentro de esa ventana saben los ingenieros que el coche trabaja bien dentro de X rango de dureza de suspensión. Pero les digo que depende de cada pista, depende de cada curva, y a veces te das cuenta, a veces hay una curva que te llama la atención y dices que aquí necesito que esté más suave en esta curva porque es muy lenta, pero entonces friegas las otras 15 curvas. Entonces, y así es en la mayoría, donde tú sacrificas y tienes que escoger dónde quieres que tu coche se sienta lo mejor posible. Lo ideal, y los que ganan, es cuando se siente pues lo mejor en más, pero casi siempre haces un sacrificio entre curvas lentas, rápidas, derechas, izquierdas, tracción, porque a veces también si tu coche mejora en tracción, mejoras tu agarre de atrás, pues a veces friegas el de adelante, ¿no? Entonces es donde todo, por eso les digo que todo es un balance, como cualquier máquina, ¿no? Tú quieres una laptop, pero que maneje un cohete a la luna, pues no. Tú quieres tu computadora que te lleve a que la puedas cargar, pues tiene unos límites, y es lo mismo con todo eso, ¿no? ¿Algo más? ¿Marco? A ti, Marco. Tiene una pregunta que vamos a tocar. ¿Tú has tenido la oportunidad de manejar
en Indy y coches de rallies, coches de turismo, ¿dónde está el balance, dónde está el equilibrio como piloto? Porque en un óvalo das vueltas, pones el setting y te da. Y es algo que no cambia, pero en un rally, obviamente las condiciones, dependiendo de cómo salgas, son diferentes. Esa adecuación, hoy corres la MTCC, corres los tractocamiones, ese ajuste, ¿dónde lo das tú como piloto? Para entender las máquinas, son totalmente distintas. Son totalmente distintas y es mucho por lo cual es tan difícil hacer esas transiciones, ¿no? A mí me hubiera encantado ser piloto en los 60s y en los 70s, donde los pilotos corren un día Fórmula 1, el otro día en Le Mans, el otro día en NASCAR, el otro día en Indy. Eso era yo creo que era más divertido, pero como todo, pues cada vez hay la especialización. Ves los jugadores de fútbol y ves los cuerpos que tienen hoy, a los que tenían hace 50 años, pues claro que son unos atletas que trabajan muchísimo más y por eso es más difícil ver cambios de categoría, y cuando se dan es más difícil porque la experiencia de sentir el coche de la puesta a punto es muy difícil, ¿no? Y me pasó cuando fui a NASCAR, después de 9 años de correr en Indy, tenía un fin de semana y yo llegaba y me pasó, y cuando llegué a Atlanta, mi coequipero me explicó qué era lo que tenía que hacer, y a la primera vuelta era yo el más rápido. Y ahora esto qué pasó, califiqué en 10º, que terminé en 6º, y yo corría en la que era la categoría Busch, que era la segunda, ahora le llaman ahora la Nationwide, creo, y la grande era la Sprint Cup. Todos los que estaban adelante de mí eran de la Sprint Cup, entonces un carrerón. 3 fines de semana fuimos a una pista supuestamente muy parecida. Yo dije, no, hombre, otra vez, ahora sí, les voy a ganar. No califiqué. ¿Por qué? Por eso, ¿no? Porque los pilotos, cuando estás haciendo eso, pues la experiencia es muy, 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 muy importante, ¿no? Yo estoy seguro que con tiempo le hubiera agarrado, y es lo mismo que cuando me pasó a los rallies. Realmente el tiempo, lo que me dedicaba era pues aprender la técnica de manejo y a sacar lo mayor que podía al coche con lo que tenía, ¿no? Y poco a poco pues iba aprendiendo pues a ver qué son los cambios que hacen más diferencia, pues que si la barra estabilizadora o que los amortiguadores o que la alineación. Entonces esos son procesos que toma tiempo, que cuando estaba en Indy, pues al final yo sí ya con mi ingeniero le podía decir esto, y aparte ya son pistas a las que has ido y entiendes dónde hay diferencia. Entonces para todo eso lo que más ayuda es experiencia, y también hay pilotos con mucho más feeling, ¿no? Y hay pilotos que a lo mejor no son tan rápidos. Alan Prost era muy famoso por eso, ¿no? Seguramente tiene una habilidad muy buena porque era un gran piloto, pero siempre decían que para él, Mario Andretti, para trabajar con ellos, para la puesta a punto eran muy buenos porque trabajaban mucho más al detalle, y el sentimiento que tenían del coche y lo que hacía la diferencia en el coche era muy bueno. Ok, gracias. Buenas tardes. Usted como piloto, supongo que Háblame tú, por favor. ¿Perdón? Háblame tú, de usted a mi papá, a mí de tú. Como piloto tiene una comunicación con los pits en el momento de la competencia. ¿Qué información le es útil a usted que le den los pits, y qué información le da usted a los pits durante la competencia? Y bueno, más que nada, si es información en tiempo real. Bueno, esa es una muy buena pregunta. No, todas las preguntas son siempre buenas, pero esta es una que pasa mucho, ¿no? Y ahorita en las transmisiones, aparte que pasa en la comunicación en el radio, la comunicación del radio en la televisión, perdón. Llegó, y con tanta información que hay ya, llegó que a los pilotos les decían, tu coequipero frena 5 metros más tarde que tú en la curva 2, y ahí te estás sacando media décima, o necesitas ahorrar, o necesitas, ¿han visto el volante? Bueno, ningún Xbox, todos los controles del Xbox juntos, no es nada junto a todos los controles que traen los pilotos. Todos le estaban diciendo, bueno, en tal curva, muévele. Entonces ya se prohibió eso porque sí le quitaba un factor, que al final es lo mismo, ¿no? Pues los pilotos de avión pues le ponen enter y el avión va hacia donde tiene que ir. Pero bueno, se decidió que ya hay mucho menos información, digamos que no, de lo que yo entiendo, la regla es que no le pueden dar una información al piloto que le dé una ventaja competitiva. Ahorita te termino de
de contestar. Ahora ya llegó, en la vuelta de reconocimiento, los pilotos en Fórmula 1 los forman, prueban una salida y tienen muchos ajustes del diferencial, del motor, del mapa del motor y todo. Entonces en el equipo veían, pues, patinó tanto o no patinó lo suficiente, entonces ahora súbele aquí, bájale acá y le ajustaban. A mí, por ejemplo, a mí me costaba mucho trabajo que me hablaran en las curvas. Yo les decía a mi equipo, a menos de que sea caso de emergencia, de aquí hasta acá, por favor no me hablen, porque ni les voy a hacer caso. Para que sea algo muy importante me tienen que decir mucho, pero también, por ejemplo, esta es la recta de pits de Austin, esta es la entrada de pits, entonces este es un momento muy importante porque son a veces los últimos cambios que haces antes de entrar a los pits. Entonces, ¿qué pasa? La información que yo les doy, que tratas de hacer, es el coche va cambiando durante la carrera. En Fórmula 1 todavía más. ¿Por qué? Porque empiezas con tanque lleno y acabas con tanque vacío. En Indy cargas gasolina 2 o 3 veces y a veces era más importante porque como se comporta tu coche del principio al final del tanque, tenemos ajustes adentro del coche, que eso, ahora que lo pienso, hubiera sido bueno, importante meterlos. Los ajustes que tenemos son, que yo tenía en Indy, son las barras estabilizadoras, que a veces en circuitos callejeros por tema de tracción la trasera la teníamos desconectada, pero vamos a pensar que las tienes las dos conectadas con diferentes posiciones, de duro a suave. Entonces tú empezabas con un setting de tus barras y tú las vas moviendo. Generalmente ellos están viendo por telemetría. Una de las cosas que pueden ver es en qué posición están, entonces ellos pueden ver. Generalmente tú les dices, pues mi coche se va mucho de adelante, tiene mucho subviraje a la mitad de las curvas lentas. Y si tú vas moviendo, y tienen la posición del volante, entonces ellos pueden ver si tú vas moviendo, que la vas poniendo más suave y tienes menos, en las mismas curvas mueves menos el volante, es que el coche está mejorando. Entonces, pues a lo mejor para el siguiente juego de llantas, pueden bajar un poco la presión de llantas. Entonces, yo muchas veces les digo, oigan, se va mucho de frente en las curvas lentas. Me fui de la posición 6 a la posición 4 y mejoró un 15%, o no mejoró nada. Y me fui tanto y ahora sí ya mejoró. Lo mismo con la trasera, ¿no? Y entonces tú les vas diciendo, o tú les vas diciendo simplemente por cómo va bajando el nivel de gasolina. ¿Qué pasa con el nivel de gasolina? Que aparte, lo que es lógico, que el coche carga mucho menos y es más rápido, generalmente cambia la distribución del peso, porque a lo mejor empiezas, vamos a pensar, con el 50% de peso adelante y 50 atrás, que normalmente es como el 30-70, pero para hacerlo fácil, conforme va bajando, a veces a lo mejor la distribución del peso se va para atrás, ¿no? Entonces, cómo trabajan tus llantas y cómo se desgastan cambia mucho. Entonces toda esa información es lo que tratas de irles diciendo para que, pues ojalá, y si tu coche está mal, pues vengan con una solución en el cambio de llantas, que muchas veces es presión a la delantera. En los coches de NASCAR tienen ajustes donde le pueden cambiar la altura bastante rápido, y pues prácticamente ya en Fórmula 1 yo creo que también está más a la delantera, y la presión de las llantas. Por obligación tienen dos compuestos. A veces tienen allá, creo que el extra suave, mediano y duro, y llevan dos de esos. Y a veces también, pues, es muy importante saber cómo se comporta tu coche con uno o con el otro, y es de las cosas que todo el tiempo les tienes que ir diciendo esa información. Y de afuera, pues te dicen de cosas, pues de las cosas que están pasando, ¿no? Cuántas vueltas van, si tienes que ahorrar gasolina o no tienes que ahorrar gasolina, o cosas que ellos hayan visto, ¿no? Cuando entraste, oye, pues las llantas traseras se desgastaron mucho, trata de cuidarlas, dimos 40 vueltas y ahora necesitamos que des 42 porque es lo que necesitamos, entonces necesitamos que ahorres gasolina. Entonces, pues es más o menos ese tipo de incursión. En los spotters, en los óvalos, hay spotters, que eso sí es muy bueno, vas tan rápido y la visión es a veces tan poca que hay spotters que te están diciendo, pues, desde a cuántos coches estás. Cuando estás tú solo, normalmente es información no tan importante,
pues que el coche de atrás, el de adelante, pues generalmente lo estás viendo. Si vas en primero, pues nada más es el de atrás. ¿Cuántos coches de distancia le llevas? Si te están acercando o se están yendo. Pero hay veces que vas en las curvas de A2 y A3 y de A4, entonces aguas van 3 de ancho y tú eres el de en medio. O a veces pues, tú no vas porque vas a la curva a 300 kilómetros por hora con un coche acá, con otro coche acá, y ahora ya son 4, entonces pues tú sabes, más o menos le tienes que calcular que cuando salgas de la curva, a la recta, pues necesitas dejar espacio para 2 coches, porque a lo mejor no quieres dejar espacio, pero entonces vas a armar una carambola que ahí te cuento, ¿no? Entonces todo eso es muy importante, o ya está viendo, o ya se metió medio coche adentro, entonces pues tú ya le calculas y dices, no, me le cierro y espero que le suelte, o supones que le va a soltar, o ya sabes que cuando está medio coche adentro no le va a soltar y más te vale que le dejes espacio o chocas, entonces pues sí yo creo que las mujeres sí para eso serían mejores que nosotros, que pueden hacer más cosas al mismo tiempo que nosotros, porque sí es muy, muy difícil estar pensando en lo que tienes que hacer, en lo que te están diciendo, en lo que, para adelante, para atrás, para los lados, son muchas cosas y una mínima desconcentración es, pues, catastrófica, ¿no? Sí. Independientemente de la información que te dan los PITs, ¿qué información? Bueno, he visto que en el volante ustedes tienen desarrollo de información. ¿Qué información te es útil a ti como piloto en ese volante? Es algo que ha variado mucho, es una buena pregunta, ¿lo oyeron todos? ¿Sí? De la información que traes en el volante. Ha cambiado mucho, ¿no? Porque antes pues tenías que estar pendiente de todo, ¿no? Hace 30 años tenías el tacómetro y la presión, tenías que checar la temperatura del aceite, la temperatura del agua, la presión del aceite, que estuviera cargando la batería, no pasarte de revoluciones, tenías que estar viendo en una carrera de duración, una de 24 horas, todavía mucho más, ¿no? Que todo estuviera perfecto todo el tiempo. Pero ahora no, ahora la velocidad realmente, mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Y a cuánto vas? Pues yo sé cuánto he ido porque por cuando trabajas en tu engranaje, porque ahí sí es muy, muy importante ver, pero si no, pues tú quieres ir lo más rápido que puedas, ¿no? Si a veces 60, a lo mejor a veces es muy rápido y a veces 350 es muy lento. Entonces yo la única vez, por ejemplo, que he llevado velocidad es en los óvalos, por tener mis referencias, ¿no? Entonces si hago un ajuste en mi coche y salgo de la curva, paso por un lugar y veo, a veces como las revoluciones se mueven mucho más rápido, es mucho más difícil ver al detalle tus revoluciones. Entonces pues salía, por ejemplo, en Indianápolis, pues en tal curva salía a 230 millas por hora y el coche de repente le movíamos algo y ahora salía a 229. Pero entonces la velocidad solo lo usaba para eso. Usas la velocidad, como son transmisiones secuenciales, cuando, bueno, en esa época que traías la palanca es como moto, no tiene posición, o sea, siempre está en la misma posición, o con las palancas no sabes en qué velocidad estás, entonces a veces cambias tan rápido, en las frenadas cambias tan rápido por la distancia de lo que platicábamos hace rato, que a veces es difícil darte cuenta en cuánto está. Entonces generalmente el número más grande que traes es el de la velocidad, y a veces traes temperatura por alguna cosa, pues que yo lo que trataba de hacer siempre es a la hora de la carrera es agarrar cada vuelta y en un punto fijo echarle un vistazo y estar seguro. Si es que venía yo solo, si estoy peleándome con alguien, pues traes alarma. Si se sube la temperatura, pues ya se prenderá la alarma, ¿no? Entonces, pues te digo, lo que sí es muy importante es que tienen esa pantalla y tienes páginas. Entonces los mecánicos a la hora de prender el coche tienen una que les marca la temperatura, las presiones, bla, bla. Entonces ellos tienen una start, ¿no? Para cuando arrancan el motor, y ellos tienen su página y entonces ahí están checando la temperatura, bla, bla, bla. Pero tú, pues más que nada, a veces tienes una página para el balance de frenos, ¿no? Entonces si haces un ajuste, para ver dónde están y que sea el cambio de lo que tú quisiste, ¿no? Que no te pases, porque a veces son por clics, a veces en la cosa de la carrera te pasas y le das un clic de más o algo, y entonces es algo que a lo mejor en un circuito puede ser información, pero varía de piloto a piloto también, ¿no? Oye, Michelle, hablando un poquito de la transmisión,
comentabas que antes pues las cajas eran de 3, 4 cambios y ahorita ya con 8 casi hay una relación para cada curva, ¿no? ¿Crees que esta tendencia sea una tendencia a tener un mayor número de velocidades? ¿Por qué no hemos visto seriales donde haya cajas CVT, ¿no? Continuamente variables, ¿no? Así casi como un go-kart, ¿no? De que pues, tú nada más te aceleras y ya. ¿Por qué no las hemos visto? Pues yo, a ver, pensando y sin saber muy bien cómo funcionan, yo supongo que son transmisiones más pesadas, yo creo, ¿no? ¿No? O sea, yo me imagino simplemente pensando. ¿Son más ligeras? Yo los cambios, pensando, que a lo mejor se puede ajustar, ¿no? Porque yo nada más las he manejado en el coche de calle y seguramente como en el coche de carrera se puede ajustar la velocidad del cambio, pero generalmente los cambios son bastante más lentos. Pero a lo mejor también simplemente es por reglas, ¿eh? A lo mejor es nada más un tema de reglas y que las hacen de que tengan que ser pues de engranes rectos y ya nada más, pero entonces si no te puedo decir. Sí, realmente era como desde la sensibilidad del piloto, ¿no? ¿Es mejor tener un mayor número de cambios, de relaciones, o ajustarte a las 3 o 4, como desde el punto de vista del piloto, ¿qué es más? Pues como piloto haces lo que te digan que es más rápido, si andar y lo que se pueda, si necesitas 25 velocidades y vas a andar más rápido, pues 25 velocidades. El tema es pues con la velocidad que puedes hacer esos cambios, pero pues digo, ya cuando eran las palancas aquí, pues era muy rápido con las de las paletas de aquí atrás, pues tú nada más llegas, aparte son muy cómodas porque ya están programadas para que no te dejan pasar de revoluciones. Algo también antes, cuando yo empezaba a correr, y hasta cuando yo llegué a Indy, era muy fácil, andas a tantas revoluciones que frenas, que cambias demasiado rápido y volabas un motor o lo pasabas de revoluciones y te echabas una válvula. Ahora ya estos motores, si la caída de revoluciones para la siguiente velocidad no cabe dentro del rango que esté programado, ni siquiera te deja. Entonces tú llegas, le frenas y le empiezas a jalar como loco, ya estás viendo en qué velocidad está y ya, entonces pues digo que no te afecta, ¿no? Pues tienen dirección hidráulica, ¿no? Por ejemplo, en los coches de Indy que pesaban como 200 kilos más que un Fórmula 1, físicamente eran muy duros. Los Fórmula 1 tienen dirección hidráulica, entonces no son los pilotos de Fórmula 1 son atletas muy importantes porque quieren estar muy ligeros y del cuello sí están muy, muy fuertes, pero entonces puedes ir manejando con 2 dedos y podría estar cambiando como en el Xbox todo el tiempo. Entonces, en el caso de Fórmula 1 no. Tienes NASCAR, que ahí sí por reglas tienen que ser cajas de 4, es de H, y porque son engranes rectos, realmente no necesitas el clutch, y ahí sí, pero también son motores de mucho torque, entonces también que en un óvalo vas en la misma velocidad todo el tiempo, y en circuitos, como tienes motores de mucho torque, no necesitas, las revoluciones no son tan críticas que andas en cada curva, ¿no? Entonces, pues ahí casi que entre menos velocidades mejor. Yo creo que al final, en resumen, yo creo que mucho es las reglas de las que ponen en las categorías, ¿no? Allá y luego acá. Bueno, luego allá atrás también. Hola, ahorita que mencionaron lo de frenar con motor, ¿realmente el propósito es frenar con motor o es nada más acoplar la velocidad y tener listo el motor a las revoluciones óptimas para cuando sales de curva? Y No. La otra pregunta sería, hablaste un poco de estrategia. Cuando dicen cuidar las llantas, ¿realmente qué es lo que hace el piloto? Bueno, el frenar con motor muchísimo. Pues están las dos, los frenos y el motor, pero definitivamente el motor sí ayuda muchísimo a bajar la velocidad. Entonces tú lo que quieres es, mientras no lo pases de revoluciones, que digo ya con la tecnología nueva ni te deja, tú lo que quieres es que el motor te ayude lo más posible y sí frena muchísimo. Con el tema de estrategia, ¿qué puede hacer el piloto para las llantas? Pues ser lo menos agresivo. Pues a la hora que si tu coche se te va de adelante por decir algo
pues entre más barras las llantas, pues más se degradan, más se calientan. ¿Qué pasa? Más se calienta, entonces el hule se pone más suave y entonces todavía se gasta más, ¿no? Entonces se empieza a hacer la cadenita. Pero si no están en temperatura óptima, pues no trabajan bien. Entonces es muy importante que las llantas estén en la temperatura perfecta. En Fórmula 1 ayuda que tienen calentadores de llantas, pero en mi época, en Indy hasta la fecha, está prohibido el tema del calentadores, y salir con un coche en invierno a 2-3 grados, con 1000 caballos de fuerza, con llantas de duro, era de las cosas más difíciles que puede haber. Pero para el tema de cuidarlas, y lo mismo cuando, por ejemplo, con la tracción, ¿no? A la hora que sales de una curva, pues si la aceleras demasiado y patinas las llantas, pues las estás raspando. Y es pues como tus zapatos, pues si te la pasas haciéndole aquí hacia el piso, pues te los vas a echar más rápido que si no. Entonces, pues no ser tan agresivo, pero pues quieres ir lo más rápido posible. Y también al final lo que es son cosas y que se mide mucho, ¿no? A la hora de la estrategia, que eso lo planean en los entrenamientos. Pues por decir algo, salen y dan los coches y dan 20 vueltas seguidas, o 15 vueltas seguidas, o 10, o las que ellos sientan. Y no es solamente ver cuál es tu mejor vuelta en esas 20 vueltas, es cuánto hiciste de tiempo, el menor tiempo posible en 20 vueltas, porque a lo mejor tú puedes hacer que tu coche, a veces escucharán que se preocupan por la puesta a punto de la calificación o la de la carrera. A lo mejor haces que tu coche sea 3 décimas por vuelta más rápido en una vuelta con llantas nuevas, pero eso significa que seas demasiado agresivo en tus llantas traseras y te las acabas, y al final de las 20 vueltas andas 2 segundos más lento. Entonces durante 20 vueltas fuiste 30 segundos más lento, ¿no? Entonces tú como piloto son de las cosas que trabajas, y dices, hijo, este cambio estuvo bien, pero funciona para una vuelta, pero para la carrera es demasiado agresivo en las llantas traseras o en las llantas delanteras. Entonces, y generalmente un coche que se agarra bien cuida mejor las llantas, ¿no? Porque las patinas menos o las degradas menos, ¿no? Entonces, pues no sé si respondí tu pregunta. ¿Sí? ¿Alguien atrás? Mencionas que usas tus indicadores de RPM que tienes al volante, y como lo dices que solamente son puras luces. Mi pregunta es, ¿cómo sabes para obtener la potencia máxima del motor? ¿Te memorizas las curvas de RPM potencia para cada motor que has conducido y para cada carrera, obviamente? ¿O ya los tienes ajustados para modo conducción del piloto, o se adaptan, o cómo lo tienes presente? Mira, las luces las ajustan los ingenieros del motor, ¿no? Porque ellos saben qué engrane traes en cada velocidad, saben la caída de revoluciones, saben la velocidad y todo. Entonces las luces ellos las programan porque, pues vamos a pensar, aquí está. Esta gráfica pues está hecha muy... se me fue la palabra. Pues muy normal, pensando en que tienes tu potencia óptima a 15,000, pero generalmente, como tu caída de revoluciones es mucho más grande de primera a segunda que de séptima a octava, pues esto está muy lineal, pero la realidad es que tienes una caída mucho más grande de primera a segunda que de séptima a octava. Entonces, normalmente cambias a más revoluciones a primera que a séptima, y tu caída a lo mejor de primera a segunda es de 1000 revoluciones y de séptima a octava de 300 revoluciones. Entonces, por lo mismo cambias, si tu potencia ideal es 14,500, si tú quieres que se caiga a 14,200, pues entonces le van a cambiar de primera a segunda de 15,200 para que caiga a 14,200 en segunda. Pero si tu rango está ahí en 15,000, pues entonces de séptima a octava vas a cambiar a 15,150 para que caiga a 14,850, para que uses esas 300 revoluciones donde está tu potencia máxima del motor. Entonces por eso las luces las programan. Entonces tú no sabes si estás cambiando a 15,000, a 16,000 o a 13,000, tú no tienes ni idea. Lo que es muy importante es que tú cambies, y que tú cambies siempre igual, porque cuando ellos están viendo
y ellos ajustan tu tiempo de al tiempo de reacción tuyo, ¿no? Entonces ellos saben que de primera a segunda pues, quieren que cambies a 15,200, entonces pues te dan la última luz, la prenden a 15,200, la última luz la prenden a 15,150 y así ellos van ajustando el tema de las luces a cada engrane y a la reacción, al tiempo de reacción del piloto. Y en cada curva, por el tema de las velocidades de los simuladores, aquí ellos saben a qué velocidad va a andar y saben en qué velocidad. Entonces generalmente desde que llegas, ellos te dicen, pues esta curva, si ves estas, pues esta la azulita, esta es de segunda y esta es de segunda. Estas dos, tres que son un poquito más rápidas son de tercera, esta pues también de tercera y estas de cuarta, por decir algo. Entonces generalmente ya te dicen. Ahora hay un tema de comodidad, a lo mejor llegas y dices, pues a lo mejor es lo óptimo, pero no se siente bien y voy con tanta potencia que no le puedo acelerar, porque entonces mejor en vez de segunda, en tercera, y entonces son cosas que ya tú ajustas como un piloto en la curva, ¿no? Te respondí, ¿sí? ¿Entendiste? Michelle, una pregunta. Al final de todo esto, la lógica es poner la potencia, la máxima potencia que te da el motor en los puntos de tracción y los 4 puntos completamente apoyados en piso. Esa es la lógica de todo esto. Y bueno, los circuitos tienen el reto precisamente de buscar evitar que eso suceda, ¿no? Y bueno, el trabajo de los mecánicos y de los ingenieros es lograr que sí pase. Pero para que eso se dé, el piloto es fundamental, y lo has mencionado, en el aspecto de la sensibilidad y de ir poniendo a punto. El mismo vehículo no va a funcionar igual con el mismo setup, pero con un piloto distinto. Mi pregunta es, ¿cómo se prepara un piloto para mantener o mejorar esa sensibilidad y poder decir qué es lo que hay que hacerle al auto, y cómo se prepara físicamente también para este tipo de retos? Es una muy buena pregunta y muy difícil, porque sí, no hay una puesta a punto ideal, ¿no? O sea, porque de entrada cada curva del coche es diferente, ¿no? Las llantas ya están un poco más degradadas, o tienes un poco menos de peso, o hay un poco más de sol o cualquier cosa. Entonces pues no hay una temperatura, no hay una puesta a punto ideal. Y el piloto, el tema del piloto, cómo hacerle para desarrollarlo, estar bien físicamente es muy importante para todo esto. El estar bien sentado es algo que costaría mucho trabajo entenderlo, pero los asientos nos los hacen 100% a la medida. Antes, pues los pilotos de entrada pues, estaban así como estaba yo, se quitaban el saco, se ponían gogles y así corrían. Después empezaron con casco de cuero y poco a poquito, pero iban sentados, luego el cinturón de seguridad. Ya llegamos ahora aparte el asiento, de que es una herramienta de seguridad muy importante. El tema de seguridad, porque los hacen, antes de esa generación se hacían de poliuretano. ¿Qué hacían? Llegabas tú, te sentabas en tu coche, ponían unas bolsas de basura gigantes, te sentabas, los llenaban de poliuretano y se empezaba, pues era muy importante de que llegara muy bien al fondo tuyo, pero en 35 segundos se formaba, y entonces espero que los mecánicos hicieran bien el cálculo, porque si se pasaban explotaba y te tienes que ir a rasurar el pelo porque no te quitaban el Nomex, todo, bueno, se acababa. Ahora, ¿cómo los hacen? De millones de bolitas como de unicel. ¿Cómo es el unicel? ¿Cuál es el nombre real del unicel? De poliestireno, unas bolitas muy chicas con una resina, porque lo que es que amortigua a los golpes. Entonces, como se hace es más o menos un sistema parecido, una bolsa que son más gruesas, totalmente selladas con una bomba de vacío, pues son literalmente millones de estas bolitas, y las llenan, y entonces tú te sientas en el coche. Y entonces la posición, o sea, el que tú seas uno con el coche es muy importante, porque si
porque si el coche se mueve y tú no estás totalmente pegado al coche, súper apretados. Yo, mis mecánicos sufrían, el que le tocaba amarrarme sufría porque a mí me amarraba muy duro, porque si no sientes, ¿no? Porque si te estás moviendo, todo es después, si no estás sintiendo, al segundo tienes que estar sintiendo qué pasa. Estar muy fuerte, en especial pues la parte del core, le dicen, el tórax, torso, todo esto de aquí es muy importante. Bueno, pero hasta las piernas, los brazos, porque si tú llegas a una curva y tu cuerpo pues se mueve o da de sí mismo, no eres parte del coche. Aunque no te muevas, pues tus intestinos y todo lo que sea se va a ir para donde sea. Entonces, en especial esta parte, tenerla muy fuerte, ayuda mucho para el tema del sentimiento, ¿no? Y son de las cosas que, pues, como en el fútbol y como en los 100 metros, pues ha ido evolucionando mucho, ¿no? Si ves una foto de los pilotos de los 60s, Fangio tenía una panza, pero ya era el mejor y es de los mejores de la historia, porque se van, también los coches no eran tan rápidos en las curvas, lo cual no era tan necesario. Si ves a los pilotos de NASCAR, que aunque en general se han ido mejorando, pero pues Tony Stewart es un gran piloto y tiene también una muy buena panza de chelero, ¿no? Entonces, pues son de las cosas que estar muy bien físicamente te ayuda mucho. La experiencia y como todo, pues al final hay gente que lo tiene más que otros, ¿no? Una sensibilidad para sentir qué es lo que está pasando en el coche, y así seguramente en la construcción pasará con los que manejan las grúas, que hay unos cuates que se suben y le hacen, y hay otros que les cuesta más trabajo. En Flavio, para los que no lo conocen, lleva la planta de Freightliner donde se hizo mi tractocamión en Santiago Tianguistengo, y seguramente pasa lo mismo con operadores, que ves que este cuate a la sensibilidad en todo, ¿no? Pero es algo que a mí me apasiona. De las cosas que a mí más me gusta como piloto es el trabajo en equipo, que se me hace muy interesante, ¿no? En los tractocamiones es otra cosa y es muy divertido, y al final te pone mucho trabajo nada más en ti, y que a veces pues te quita el pretexto, porque cuando te ganaron, pues te ganaron y el otro fue mejor y pues tienes menos pretextos, ¿no? Pero en el otro, el trabajo en el equipo y el trabajar y el pensar en una máquina, en cómo hacerla mejor y lo que sientes y proponer un cambio y funcionó o no funcionó, son de las cosas que son muy pues parte de esto y que disfruto mucho, ¿no? A ti, Flavio. ¿Alguien más? La última. Yo creo, a ver. Sí, buenas tardes, Michelle. Decirte que en Sudamérica tenés muchos admiradores. Yo soy becado extranjero y decirte que es un honor conocerte personalmente. Pero la pregunta, que parece que es la de cierre, es como de contexto. Nosotros en Sudamérica consideramos que actualmente ya no se está pasando una época de mucha presencia suramericana en la Fórmula 1 a como ocurrió en el pasado. Entonces, sin comprometerte con la pregunta, ¿cómo lo ves vos desde la óptica de toda tu carrera? Gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias, y un honor los comentarios. Pues mira, Sudamérica, obviamente, en especial Brasil, siempre ha jugado, bueno, no siempre, desde Emerson Fittipaldi ha jugado un papel muy importante, pero creo que es Inglaterra y luego Brasil como campeones del mundo, y Argentina está como en cuarto lugar, nada más yo creo que Alemania, está Alemania también como en tercero, y cuarto Argentina, porque Alemania con 2 pilotos y Argentina con 1, que han hecho mucho. Yo creo que hay una cosa, por ejemplo, en el caso de Brasil, por lo que empezó Fittipaldi, que sí, el desarrollo de pilotos y buscarse ir a Europa principalmente ha sido muy grande.
la mayoría de los pilotos que después acabaron en Estados Unidos, también pues mucho por lo que abrió Fittipaldi después de que se fue de Fórmula 1 a Indy, y entonces que desde aparte Fittipaldi fue el que empezó con ese movimiento de pilotos que continuaban su carrera en Estados Unidos. Algunos porque no lo hacían, o pasó con Mansell, que de ser campeón de Fórmula 1 se fue a Estados Unidos a Indy. En el caso de Argentina, sí pasó que con Fangio hubo Carlos Reutemann y algunos pilotos que hicieron el viaje o la transición a la Fórmula 1 y Europa. Pero Argentina es un caso muy curioso y es impresionante, ¿no? Y pasa mucho en Australia algo muy parecido, que su automovilismo nacional es tan fuerte que los pilotos no se quieren ir, porque ¿para qué dicen? Si aquí gano 10 pesos, ¿para qué me voy a no ganar nada? ¿No? O la posibilidad de acabar ganando, o los riesgos son muy grandes. Entonces en Australia, en Estados Unidos y en Argentina, yo creo que son los tres casos más grandes, tienen un automovilismo tan grande, pues que sí les gusta ver la Fórmula 1, pero pues dicen cuate que corren todo en Argentina, corren todos los fines de semana. Hay pilotos que corren 3 hasta 4 campeonatos nacionales, que ganan mucho dinero. Dicen, de dejar esto para tenerme que ir a una de las categorías de abajo, pues no lo hacen. Entonces eso pasa. Uno, el caso de Brasil, pues que hay los dos casos de los de que hacen carrera en las categorías nacionales. Hay un Kaká Bueno, que es un pilotazazo en los turismos brasileños, y hay los jóvenes que van y luego que no lo hacen y regresan. O sea, hay muchos pilotos brasileños en las categorías juniors. El caso de Argentina es el tema pues del automovilismo nacional tan fuerte. Y yo creo que todos los demás, hay casos como el de Chile, ¿no? Que hubo Eliseo Salazar, o en la misma época en Colombia Roberto Guerrero, pues que tuvieron la época buena, que se fueron, que les fue más o menos bien en las categorías de abajo, pero que tuvieron al final, que es en el 99% de los pilotos latinos que han llegado a la Fórmula 1, después excepto los brasileños, y últimamente ya hasta los brasileños, es por el apoyo, ¿no? Y pasó con Roberto Guerrero, con Café de Colombia, con el liceo, con Copec, ¿no? Creo que es la petrolera de Chile, y así, ¿no? Entonces, pues pasa, pues obviamente pilotos paraguayos, pues menos, pues si lo ves, pues es como el tamaño de la economía, como el tamaño de los pilotos que han llegado a la Fórmula 1, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es tristemente un deporte que depende de muchísimo, pues por coches, ¿no? Entonces, pues como vayas llegando, pues a veces es los pilotos muy buenos, pero Senna le pasó. Senna llegó a la Fórmula, estaba en la Fórmula Ford 1600 y creo que después Fórmula Ford 2000, y aunque había ganado, no tuvo el pase directo a la Fórmula 3 a un equipo bueno y prefirió quedarse en la Fórmula Ford 2000 y dijo, pero yo prefiero estar ganando. Y entonces ya después tuvo el apoyo y pudo subir a un equipo bueno. Entonces, pues a lo mejor un piloto salvadoreño, seguramente hay cuates en Salvador que manejan buenísimo, o sea que son muy buenos, pero pues yo creo que hay un campeonato centroamericano de coches turismos, pues que es un poco competitivo, y que la mayoría de los pilotos son pues ya empresarios que tienen dinero y de repente apoyan a alguno, pero pues quieren al piloto bueno para que corra con ellos, pero le dicen no, si ya no corres conmigo te vas a ir allá, y ahora qué hago con mi piloto. Entonces es tristemente en Centroamérica y en los países del norte de Sudamérica, yo creo que lo que ha pasado, y México es más o menos lo mismo, ¿no? Ahora tienes una de las personas más ricas del mundo que está vuelta loco con el automovilismo, que es Carlos Slim, muy entusiasta y que ya lleva mucho tiempo. Tristemente a mí no me tocó el momento, yo ya corría en Indy cuando empezaron con la escudería Telmex, pero pues ahora se ve el fruto, ¿no? Y pasaron muchos pilotos hasta que empezaron a ver la fórmula, y como dice, empezaron mandando a los Estados Unidos, después a Europa, y Checo y Esteban pues son
no sé, por ahí del 10º, 15 pilotos que pasaron por ahí, ¿no? Pero se tiene que dar todo, se tiene que dar el talento, el apoyo y las circunstancias, porque también hay miles de pilotos buenos que se quedaron en el camino por una o por otra. ¿Vale? Gracias. Vamos a pedir a nuestro señor Rivera que nos haga favor de entregar el presente a nuestro expositor. Bueno, vamos a repetir la conferencia completa para los que no hicieron preguntas, así que bueno, no, pues muchas gracias por su participación, su asistencia. Antes que nada también quisiera dar las gracias a nombre de SAE a FCA que nos permiten poder hacer el uso de estas instalaciones, magníficas instalaciones. Muchas gracias a toda la gente de Fiat, Chrysler Automóvil, y a nombre de SAE México, que es una sección internacional de SAE, queremos entregar el presente reconocimiento por el ciclo de conferencias técnicas 2015-2016 a Michel Jourdain Jr. por su destacada participación con la conferencia titulada Ajustes técnicos, el auto de carreras. Firma el doctor José Carlos Miranda, que es miembro de SAE y presidente del Comité de Eventos Especiales. Así que, Michel, muchísimas gracias, magnífica ponencia, y ojalá sean la primera de muchas que estén con nosotros. Un fuerte aplauso para Michel.